Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, un día más un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido el amigo Fernando, que nos ha pedido que hagamos una videocrítica de una película que puede ser tranquilamente una de las mejores películas de los últimos 20 años, quizá no una de las más vistas, posiblemente no una de las más vistas, posiblemente una película muy de culto, o más de culto debido a que no tuvo el éxito que posiblemente merecía en su momento, y una película aún así ganó 2 Oscars y que creo que es, junto con El hilo invisible, yo diría que es las dos mejores de su director. Estoy hablando de Pozos de ambición y ya sé que hay gente que me saldrá con otros títulos de Paul Thomas Anderson. Tranquilo, tendremos tiempo para hablar de ellos incluso. Pero en este caso el amigo Fernando nos pide que hablemos de Pozos de ambición y creo que es una película más grande que la vida, un de estos gestos greater than life. Creo que es una maravilla de película. Lleva tiempo sin verla. Está disponible en plataformas, la tienen en Movistar Plus ahora mismo, con lo cual pueden verla sencillo y fácilmente. A mí me ha venido bien para no tener que rebuscar en dónde tengo el Blu-ray, que sé que lo tengo, pero ahora mismo lo tengo totalmente desubicado. Y creo que es una de las películas más enormes, en todos los sentidos se pueden hacer, con tan poquito dinero. Y creo que es una de las películas que señalan a Daniel Day-Lewis como uno de los más grandes actores de nuestro tiempo, si no el más grande, y uno de los grandes de todos los tiempos. Creo que Paul Thomas Anderson, en Pozos de ambición, y por cierto, me gusta muchísimo más el título original, There Will Be Blood, Habrá sangre, que es una promesa de lo que está por venir. Pero creo que Paul Thomas Anderson le debe gran parte de la brillantez de esta película a su estrella protagonista, a su increíble Paul Thomas Anderson, pero también a los actores que le dan réplica en todos los sentidos, especialmente, evidentemente, a Paul Dano y, por supuesto, a gente como Ciarán Hinds, que está por allí haciendo un papelito más discreto, más pequeño, quizá menos explicado su salida, por así decirlo, pero que aún así nos dan una película, ayudan a conformar el paisaje y el paisanaje de una película enorme en la que gran parte del reparto y de los actores que rondan por allí, sobre todo del pueblo de Little Boston, son extras y son actores amateur, no son profesionales, y le da cierto aire de autenticidad en ciertas cosas que suceden. La película ganó mejor actor protagonista, evidentemente, para Daniel Day-Lewis, mejor fotografía también ganó, cosa en este caso bastante merecida. Y de nuevo recordamos siempre que esto es una videocrítica a la carta con spoilers. Si no han visto Pozos de ambición, vuelvan cuando la vean. Es una película, ya les digo, donde pueden encontrarla gratuitamente, evidentemente si son parte de Movistar, y si no, seguro que la tiene más de uno en su colección, y pueden verla, disfrutarla y volver aquí, luego hablamos de ella. Evidentemente, quien vaya a ver una película de cine comercial al uso lo lleva complicado y puede dar marcha atrás y despedirse y decir, bueno, otro día será la mía, porque esta no es. No es una película del todo sencilla, pero sí me di cuenta de una cosa. El otro día, viéndola de nuevo, aquí en este mismo salón, en esta misma televisión, estaba viéndola y estaba diciendo, la primera vez me costó más entrar en la película. Quizá porque no sabía lo que me esperaba, quizás porque tenía menos claro qué era lo que quería contarme Paul Thomas Anderson, y una vez ya la he visto y ya os digo que la volví a ver posteriormente y me dejó la misma sensación, y esta nueva vez la sensación es como que ha sido más fácil acceder a todo. Que la película, toda la sensación que tenía de ritmo lento, a lo mejor, en realidad no era tal. En realidad es que yo a lo mejor tenía una edad que era más joven y no estaba en el punto en el que podía disfrutar de pleno de esta película. Podía darme cuenta de lo buena que es, si me parece una obra maestra, pero me costaba acceder más de lo que me ha costado ahora. Puede ser como espectador en ese sentido.
pero he disfrutado muchísimo más de este visionado, más tranquilo, quizás sin tanta prisa, sin que sea pendiente de hablar de la película luego a posteriori o de analizarla, sí, en este caso, pero con más tiempo. No sales corriendo y tienes que irte... No, ha sido más calmado mi forma de verla, porque en estos días, evidentemente, no hay ajetreo, entre comillas, entiéndanme, no tengo que ir a otro lado corriendo, no puedo salir de casa, no se puede salir de casa, quédense en casa. Pero me ha permitido disfrutarla, ya les digo, mucho más tranquilamente, más quedarme pausado y luego no me ha dado la sensación en ningún momento de que fue una película lenta. Ahora, eso sí, he leído comentarios ya que me han dicho que Todos los hombres del presidente les pareció una película lenta y aburrida. Si Todos los hombres del presidente, que es un thriller, les parece lenta y aburrida, Pozos de ambición le parecerá una película estática en la que nada pasa, y si se ponen a ver una de Terrence Malick, posiblemente les parezca que sea una película que va hacia atrás en el tiempo. Que en vez de ir hacia adelante, la película retrocede y les está robando su fuerza vital o algo, porque si no, no lo entiendo. O sea, Todos los hombres del presidente no puede ser lenta. Y si, ya les digo, no estoy refiriéndome a la gente que ha dicho que le parecía lenta, esta entonces les tiene que parecer directamente pausada, o sea, parada en el tiempo, anclada en un momento. Y no es así. Es una película que juega muchísimo. Lo más difícil es entrar en el arranque. Una vez pasa el arranque, que es casi cine mudo, los primeros casi 15 minutos de película no hay ni un diálogo, solo hay un momento en el que él en el túnel dice una frase, dice una palabra repetida, y luego ya tiene lo del accidente de la pierna y demás. De nuevo, esto lleva spoilers, por favor, ténganlo en cuenta. Si no han visto la película, vuelvan cuando la vean. Son 2 horas y media, ya les digo que pasa más. Es bastante más ágil de lo que parece en primer momento, si entran en el juego de la película y la disfrutan. No hay planos contemplativos, no hay momentos de... No, siempre están pasando cosas. Lo que pasa es que no son tiros, no son... Bueno, explosiones hay alguna, pero no son tiros, no son... son charlas de personajes, son miradas de personajes. Se dicen muchas cosas con la mirada, pero se dicen muchísimas cosas en diálogos. Es una mirada maravillosa sobre una obsesión de un hombre, sobre la obsesión de un hombre y su viaje a la corrupción más absoluta y a perder la poca humanidad que alguna vez tuvo, pero al mismo tiempo, y a convertirse casi en un animal, pero al mismo tiempo es una película que analiza temas como la religión, pero de una forma muy... Lo comentaba con mi compañero Miguel Juan Pañal el otro día, cuando decía que alguien me había comparado el cine de Terrence Malick por su tono pausado y tal, con el cine de Paul Thomas Anderson, y él decía que discrepaba enormemente. Yo creo que existe algún paralelismo, pero en el tema de la religión no, ni en el tema, ni siquiera en el tema de cómo enfocan las historias. El tema de la religión para Terrence Malick tiene mucho que ver con ascender, con la estética de todo esto, con la mística, con la creencia, con la existencia de un Dios que nos aguarda y nos observa y nos juzga, con el origen del universo, de dónde venimos, a dónde vamos. Y para Paul Thomas Anderson todo es aquí y ahora. Todo es el paso del tiempo, todo es los humanos. Y cuando enfoca la religión, como lo hace aquí, con una figura como el personaje de Eli Sunday, es desde un punto de vista totalmente humano. Tan humano que duele, tan humano que el viaje que emprende el personaje de protagonista es el que emprende Eli también. La película está basada en una novela que se llama Petróleo, no la he podido leer, pero creo que difiere bastante en todo en general. Y sí es verdad que arranca con esa conquista del oeste, ese finales del siglo XIX, en el que el protagonista va buscando petróleo, bueno, más o menos, en una excavación que tiene él, un pequeño pozo minero que ha construido, y va buscando algo que encuentra, pero que casi le cuesta la vida, y eso porque está trabajando solo, porque en ese momento tiene que vivir solo, y se tiene que arrastrar, es capaz de arrastrarse, y vemos, hay un momento y un plano maravilloso del paisaje, en el que el paisaje nos recuerda
En ese plano el paisaje está empleado como en el cine de John Ford. Cuando Monument Valley aparece en esos grandes planos, aparece como, por poner Monument Valley, como otros rincones que utiliza Ford, pero como un rincón, como un personaje más amenazador, peligroso. El paisaje es bello, pero el paisaje es una amenaza. El paisaje puede atacarnos en cualquier momento, esconde peligros, amenazas, indios. Eso era el paisaje para John Ford, era un personaje más, porque era un enemigo más al que vencer. Caravana de Paz es el mayor de los ejemplos que se me ocurre al respecto de esto, pero también en Centauros del Desierto es una de las claves de cómo esa persecución de los indios se convierte también en una persecución a través de los elementos y del terreno y de un territorio al que tienen que enfrentarse, porque es un territorio para nada pacífico, y no solo por los indios. Y aquí, cuando él sale del túnel, cuando sale de ese pozo minero, con la pierna rota y va arrastrándose con la otra pierna y nos enfoca a esos dos montes y demás, y vemos el vacío que hay a su alrededor, y decimos, ¿va a tener que arrastrarse así hasta dónde? Que no hay nada ahí, no tiene caballo, no tiene burro, no tiene medio de transporte, no hay nada, ¿cómo va a ir? Y ya aparecen, y es como, ¿qué rival? Y no necesita contarnos cómo lo hace, y para que vean a lo que me refiero con lo del ritmo de la película, podía haberse entretenido perfectamente otros 5 minutos más mostrándonos el sufrimiento del personaje arrastrándose por mitad del desierto, sufriendo, sudando con la poca agua que lleve, tal. No lo hace. En el siguiente plano le vemos abajo del pozo, con la pierna rota, como empieza a trepar escalones, ya le vemos fuera del pozo arrastrándose, enfoca a la inmensidad de lo que le rodea, y lo siguiente es una elipsis y ya está en el hospital, o en el médico, con la pierna, y tomando nota de lo que ha encontrado. Es una elipsis porque lo que quiere él no quiere que entretenerse en contar lo que lo que estamos viendo ya de por sí, no quiere decir vamos ahí con el sufrimiento del personaje, lo que quiere es una muestra del carácter del personaje, lo que quiere es que establezcamos quién es este señor. Este señor es un tipo que no le importa nada, que es como otro pequeño Terminator que va ni, y no le importa nada para conseguir su objetivo, que es... Lo cuenta en un momento de la película, pero en realidad no sabemos si es verdad o no. Pero en este caso es hacerse rico. El poder que le va a dar esa explotación minera. Él es lo que va buscando, le da igual lo que sea. Está solo, da lo mismo. Va a conseguirlo. ¿Por qué? Porque su fuerza de voluntad, su obsesión, su ambición es mayor que nada. Es mayor que el territorio que nos han mostrado. Por eso os digo, es una historia más grande que la vida, cuyo alcance es greater than life, más grande que la vida misma y más grande que lo que se va a encontrar el personaje. A partir de ahí ya pasamos a 1911 y ya la película toma un ritmo menos asfixiante, pero no esperen eso, tiroteos, acciones, un ritmo tranquilo, pausado, calmado, en el que el director se toma su tiempo para contarnos la historia y dejar que se desarrolle ante nuestros ojos. No para mirarse el ombligo, ni para pausar el tiempo diciendo qué buena tarde se ha quedado. No. Siempre están pasando cosas, siempre ocurren cosas. Lo siguiente que le vemos, es con sus compañeros mineros, poco después, cuando coge y le tienen allí, empiezan a hablar con ellos y empiezan a sacar petróleo y tal, mira, lo hemos encontrado, y muere uno de ellos y se hace cargo del niño. Toda la historia es eso, ya tiene un negocio establecido próspero con otros trabajadores con él, pero muere un hombre y se hace cargo del hijo. Se hace cargo del niño y se lo queda como propio. Y ya lo próximo que vemos, que ya es 1911, es cuando está negociando con otros y ya tiene una empresa próspera. Este pozo produce no sé cuántos barriles y da $5.000 todas las semanas. Tengo otro pozo no sé dónde y está arrendando la tierra para hacer prospecciones petrolíferas, porque el petróleo se ha convertido en el oro negro. De nuevo, otra elipsis brutal, pero que ya nos marca, porque nos va a marcar el gran tramo de la historia. Ya hemos pasado la presentación, que son esos primeros 20 minutos, nos vamos al nudo de cabeza, que es 1911, y el desenlace será en los años 20 ya posteriori. Todo el núcleo de la historia es como un tipo le llega a este tiburón del
de los magnates petrolíferos, que en realidad no es un magnate, es un empresario, es un pequeño empresario que se enfrenta a las grandes corporaciones que ya existen en la época para tener su terreno y poder extraer petróleo y ganar mucho dinero, que lo está ganando. Pero quiere más, porque lo que quiere es aislarse en un palacio y alejarse de todo el mundo y que nadie le moleste. Cuando todo eso se convierte en ese momento de tiempo, conoce al personaje de Paul, que es Paul Dano, que hace ese doble papel de Paul y Eli, ese doble papel que tiene un momento maravilloso de la película, que ahora hablaremos de él. Y nos encontramos con este hombre que le dice, mire, si van a esta tierra, si van y me pagan tanto, pues yo les indico en qué tierra tienen para hacer petróleo. Es cuando aparece Little Boston, el pueblo donde todo va a suceder. Y donde todas las tierras van a ser compradas y demás. Y de nuevo, todo pasa... O sea, pasan cosas todo el rato, hablan con este hombre, les vende la tierra, les habla de su familia, de cómo el petróleo se filtra a la superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se descubre cuando llegan allí es que este hombre que ha huido con el dinero tenía un hermano, que es también bastante pícaro y que es un fanático religioso. ¿Y qué es el personaje? Porque de Paul no volvemos a saber nada. El personaje importante es Eli, que es el pastor y el profeta de la iglesia local, que es la iglesia de la Tercera Venida, ¿era? O algo así, perdónenme, estoy intentando acordarme. Era pentecosteica, es que no me acuerdo, pero sé que era eso, de la Tercera Venida o algo por el estilo, y es un tipo de fanático religioso peligroso, porque como nos dejan claro desde el principio, es un gran orador y mueve muy bien a las masas, y juzga muy bien a la gente. No es tonto para nada, pero es un tipo que no cree él en nada. Que no cree en absolutamente nada. De hecho, tiene un momento, como les decía, muy bueno, que es cuando se enfrenta a su padre que al parecer es un tipo violento, que pega a sus hijas, pero a Eli le teme. Y Eli le echa en cara el haber arrendado las tierras y que otros están enriqueciendo a su costa, y que él lo echó todo a perder por un puñado de dinero y que no, su hermano se fugó. Y entonces empieza a decir, por hacer caso a Paul, por fiarte de Paul. Y en ese momento no queda realmente claro si lo que está enfrentándose, si Eli en realidad es otra persona o si en realidad... Estoy hablando figurativamente, evidentemente es su hermano, no es él, pero le queda claro el decir, tú, como si fuera una doble imagen entre el demonio y Paul, o el propio Eli, como si tuviera una doble personalidad y estuviera siendo poseído por el mal, entre comillas, y le estuviera echando en cara que Paul le engañó y se llevó el dinero e hizo todo aquello, y que Paul no está ahí ahora, y que por dejarse guiar por Paul, él tiene que arrastrar ahora todos los pecados del padre y de su hermano, y casi parece como si fueran como si hubieran sido la misma persona. Está concebido así, para que tú digas, ostras, este tipo parece que es no dos hermanos, sino que es el mismo, que una personalidad suplanta a la otra, y que la personalidad de Eli en realidad es un demonio. Tiene esa dupla, pero en realidad, evidentemente, su mensaje es más, entre comillas, sencillo, que es Paul era un tipo modesto, inteligente, muy comedido, muy moderado, no era un profeta, ni pretendía serlo, y lo que hizo fue huir de ahí porque aquello era un nido de víboras, y su hermano era un bastardo, y lo mejor era salir corriendo de ahí, como la película nos mostrará a posteriori. No lo muestra, no lo cuentan, no lo dicen, lo cuentan, pero lo cuentan de una forma muy sucinta y muy interesante. Todo el viaje en Little Boston es la lucha del poder contra la población local, del enfrentamiento por conseguir unas tierras, del enfrentamiento por luchar contra los elementos, y de cómo casi parece que Eli, al no poder bendecir las tierras y bendecir el pozo, consigue su objetivo, que es atemorizar a todos con el miedo de que Dios no está presente porque han traicionado a Dios y han convertido aquello en un territorio terrible. En realidad son accidentes y causas naturales lo que sucede, porque lo que
consiguen, pese a no esto, es que hay muchísimo dinero y muchísimo petróleo en esas tierras, con lo cual no necesitan la presencia de Eli. Pero el personaje de Daniel Day-Lewis al final acaba cediendo ese territorio. ¿Para qué? Para integrarse en la comunidad y que sea más fácil de dentro robar, pero para ello ha perdido mucho. Ha perdido dinero, ha perdido oposición, ha perdido credibilidad y ha perdido hasta a su hijo, porque en un accidente su hijo se queda sordo. Que es uno de los momentos más brillantes y duros de la película, que es cuando el hijo, a posteriori, cuando sucede lo de la sordera y tal, el padre se deshace de él como si fuera un muñeco roto. Es uno de los primeros momentos de crueldad auténtica que vemos en el protagonista. De auténtica, porque el protagonista por el momento ha cogido al niño desde que era un bebé, se lo quedó. Lo ha cuidado, lo ha criado, lo ha querido como un hijo, lo lleva y sí, lo utiliza un poco como, bueno, es mi hijo y es mi socio y pronto, ¿cómo era? WH era, no me acuerdo el nombre del niño, que eran 2 iniciales. Pronto heredará el dinero y tal, pero y cuando van a cazar codornices allí con el territorio de los Sunday y en realidad van a buscar el petróleo y todo eso. Todo ese camino del el momento, bueno, sí, le vemos que cuando negocia es un poco especulador, es un poco cabrón, no quiere pagar beneficios, no quiere hacer nada, pero trata bien a algunos de sus empleados, trata bien a su hijo, le quiere, le cuida, pero claro, su hijo ahora está dañado. Y entonces vemos el auténtico momento de crueldad, en el que lo abandona, en vez de intentar explicárselo, aunque sea escribiendo y tal, lo abandona y lo deja al cargo de Kieran Hinds, que lo lleva a San Francisco, a una escuela en la que puede aprender a valerse con lenguaje de signos y demás, y en la que puede convertirse en un valor útil. Y cuando recupera la habilidad de comunicarse, entonces es cuando vuelve a aceptarlo el protagonista en su seno. Lo cual nos da algunos maravillosos momentos antes, como cuando el niño, que no entiende qué está pasando, se ha quedado sordo por una explosión cerca del pozo, una explosión de gas natural cerca del pozo, y el niño está toda la noche intentando oír, y el otro, hijo, cállate, hijo, cálmate, cállate. Es terrible lo que estamos viendo y la desesperación del padre y tal, pero luego tiene ese momento de crueldad en el que, en vez de intentar explicarlo de alguna forma, lo abandona a su hijo. Y eso va a marcar la relación de ellos dos el resto de la película. Ahí está ese punto de genialidad. Y nos ha llevado a uno de los planos más icónicos de la película, que es bellísimo y que es uno de los motivos por los que tiene el Oscar a la mejor fotografía, que es cuando el pozo empieza a arder y la torre petrolífera empieza a arder, echando las llamas hacia arriba, y cae la torre en la noche, en la oscuridad de la noche del pueblo, cae la torre e incendia todo. Alrededor no es peligroso, y está el personaje de Kieran Hinds le está diciendo, joder, tu hijo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está esto? Madre mía. Y el otro dice, ¿no lo entiendes? Estamos forrados. Esto está lleno de petróleo, lo único que le importa es ambición. Y sí, el título español de Pozo de Ambición está bien, pero lo importante es cuando llega la sangre, que es lo que va a haber, porque there will be blood, habrá sangre. Empieza con la aparición, hay muchas muertes por culpa de este hombre, pero son muertes accidentales. Pero además cuando aparece el personaje del hermano, el tipo que asegura que es su hermano, que ha vivido junto, que es de hermano de otra madre, o de hermano de otro padre, que han hablado, no, era hermano de otra madre, que comparten el mismo padre, que han hablado todo este tiempo de él con su hermana, que viene a ver si le puede ayudar un poco, a darle un mensaje, a comunicarle que el padre había muerto, y tal, y se queda con él. Y el otro le acepta, porque en realidad lo que el personaje de Daniel Day-Lewis ha añorado siempre es tener una familia, que es lo que nunca ha tenido. Porque su padre no le quería, porque la situación era complicada, porque él es como es. Pero él quería, y por eso acepta al hermano, y por eso recupera al hijo. Porque él quiere tener una familia. Lo que pasa es que no está capacitado para querer. Está capacitado para desear cosas, pero no para querer. La ambición le ciega, el poder, el deseo de poder le ciega totalmente. Y cuando se confiesa ante su hermano y le cuenta todo y descubre la verdad, y se da cuenta por un pequeño error del otro, y le pregunta y el otro no sabe responderle, y se da cuenta de que no es su hermano, y descubre que tenía a lo mejor un hermano de verdad, pero que no es él, y ahí queda ese momento de decir quién era su hermano realmente, dónde está su hermano realmente.
que ha pasado con toda esa historia. Y este tipo era un estafador, lo mata allí mismo y lo entierra. Y lo entierra. Y al día siguiente es cuando vienen los... No me acuerdo el nombre, los Sandy era... los Bundy, que eran los que tenían otra prospección y no habían heredado y no habían dejado que explorase la Tierra. Entonces le demuestran eso, ese fanatismo religioso que hay en la región y que le obligan a aceptar a la religión, a recibir ese nuevo bautismo, a ser bañado en la sangre de Cristo una vez más, porque no creen nada. Ni siquiera recuperar a su hijo cambia las cosas, ni siquiera la prosperidad en los negocios cambia las cosas, ni siquiera la paz de haber encontrado un culpable, no, ni siquiera siente culpa de haber matado. No siente la culpa de haber matado a un tipo. Un tipo que le está pidiendo que le está diciendo, bueno, yo me voy de aquí, no me vuelves a ver. No, lo mata. Prácticamente a sangre fría, en un arrebato puede ser, o en un acto muy calculado de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Esa es la clave de ese momento en el que mata a este tipo. Este tipo, ¿quién era realmente este tipo? ¿Era una amenaza? ¿Suponía algo para él? El plano de la muerte del personaje es sensacional, con el tiro, el disparo, cómo lo efectúa. Fijaos en el encuadre, fijaos en la noche, fijaos en la escena en la que venimos, la del baño, la del mar, fijaos en la recuperación del hijo a posteriori. Todo eso y ese paso del tiempo. Fijaos en lo que os digo de la familia, fijaos en cómo él, cada vez que está con la niña de los Sunday, y le cuenta el problema, y le cuenta lo que está pasando, y le dice, mi padre, me ha dicho mi hijo que tu padre os pega, no te va a volver a pegar. Él quiere ser bueno, él ambiciona tener esa familia, ambiciona cuidarla como una hija. No quiere que nada le pase, pero luego se le olvida, porque la ambición, el poder, el dinero, la necesidad de ser el que más, le hacen olvidarse de la poca humanidad que le queda. Sus detalles de humanidad son mínimos. Y cuando tiene esos arrebatos de no te va a pasar nada con la niña o cosas así, al final quedan en nada. Es como la reunión que tienen con los de la gran petrolera esta que les ofrecen para vender el territorio, y el otro, cuando empieza a preguntar sobre el hijo, se cabrea tanto que rompe el trato y dice, pues ahora no te lo vendo, eres un... Si vuelves a mencionar a mi hijo, te buscaré y te mataré. O sea, cuando estés dormido te voy a degollar. Y ese arrebato de ira en realidad es como la necesidad, son esos arrebatos de ese animal que está rugiendo dentro, de un tipo extremadamente rastrero y manipulador. Fijaos que no tiene arrebatos de ira, sino que son... Los arrebatos de ira del que menciono son muy medidos, muy comedidos, muy controlados y muy dirigidos. No grita casi nunca, no se excede casi nunca, no tiene ese sufrimiento. Es un tipo que es un borracho, que es muy mala persona, y ahí, pero fijaos detrás de ese bigote, cada vez que Daniel Lewis mira a uno de los personajes, sabes perfectamente lo que está pensando. Y cuando damos el salto final en el tiempo, a los años 20, y a su hijo casándose con la chiquilla, y le dice lo de que... Y él viviendo en esa casa que él siempre había soñado, con el tipo que lo cuida, una casa que tiene hasta 2 pistas de bolos, una casa de una mansión. En realidad él no es feliz, él está disparando a los trofeos de caza. Él está solo, está abandonado, porque es lo que ha labrado toda su vida. No ha sido parte de la comunidad, una comunidad profundamente religiosa, con razones, pero no ha sido parte de esa comunidad, se ha mantenido, les ha estafado, entre comillas, les ha quitado el dinero. Ese plano magnífico de él sentado en su trono que se derrumba con el abrigo y la escopeta y los trofeos de caza y el tío disparando, y lo ves ahí medio derrumbado porque el alcohol ya lo ha consumido. ¿Cuántas veces le tienen que despertar borracho en la película? Y llega ese momento en el que él se enfrenta a su mayor temor, que es que su hijo lo abandone como él lo abandonó a él. Y en vez de asumirlo y pedir perdón, está tan corrompido, tan podrido, que lo único que es capaz es echarle en cara a su hijo, que ahora vas a ser mi competidor. Le importa más que sea su competidor que el propio hecho de que va a perder a su hijo, de que su hijo no le quiere. Pero en vez de ser humano, humilde, y decir, perdóname, hijo mío, vamos a intentar arreglar esto, seguro que puedo cambiar, seguro que puedo mejorar, seguro que puedo ser un buen padre,
le dice, eres un huérfano, no eres nadie, eres menos que un bastardo. Yo te encontré, era un pepino, es un pepino y a ti te encontré en la calle. Eras un niño que lloraba, un bebé que lloraba en una cesta. No eres nadie para mí. No sabemos, no eres hijo mío. No hay nada de mí en tu sangre. Y el otro le dice, le has dejado a huevo y votando, le obliga a hablar porque no quiere comunicarse con el otro. Y el otro le dice, me lo has dejado a huevo y votando, no hay nada que me alegre más que saber que no hay nada de mí en ti. Y eso al personaje que con esa grandiosidad se eleva como diciendo, no, perdona, yo soy más que ninguno, en realidad es el tiro de gracia. La próxima vez que lo vemos, la siguiente vez que lo vemos, que ya es en el momento final, Eli vuelve a aparecer y está que no puede ni levantarse, o sea, tienen que, ni gritándole se mueve, porque está a cabo por el alcohol y por una vida en la que está hecho polvo. Y no es tan mayor el personaje, si hacemos las cuentas. Pero está hecho polvo porque vemos cuando coge el plato de comida y empieza a comer el filete ese reseco y rancio y frío y le da igual. Él está ahí, el otro está contando y le está vendiendo y le está diciendo lo que quiere. No, vengo y Hollywood y bueno, he trabajado en la radio y tal, pero podemos llegar a un acuerdo con las tierras de los Bundy, ¿se acuerda? Que quería arrendarlas para explotarlas petrolíficamente. Bueno, pues podíamos llegar a un acuerdo. Sí, claro. Los $10.000, los $5.000 que te debo, más tal, pero tienes que decir que eres un falso profeta y que no crees en Dios, que Dios es una imaginación. Y fuerza a Eli a reconocer lo que es realmente. Y no nos sorprende para nada, porque nosotros como espectadores hemos visto la auténtica cara de Eli. Y la cara de Eli real no es la de un hombre piadoso que cree en Dios. Todo es fachada, todo es poder. Él lo que quiere es que la carretera pase por allí, que le construyan una iglesia mayor. ¿Para qué? Para cobrar más dinero. Y lo vemos cuando se lo dice al padre y le pega al padre y dice, eres un despojo humano, te has dejado engañar por culpa de Paul, por escuchar a Paul. Y Eli no cree realmente. Es un tipo que solo quiere dinero y entonces se echa medio a llorar ese momento de yo quiero, si he tropezado, he caído, he pecado, Hollywood me ha corrompido, he hecho cosas que jamás creía que sería capaz de hacer. Y te dice, muy bien, sí, me parece muy bonito, pero reconoce que eres un falso profeta y reconoce que no existe Dios. Y en ese momento, cuando por fin lo reconoce, tirándole las bolas de bolos. Qué maravilloso plano es el plano final de la película, pero qué momento para matar al personaje y dejarlo allí sangrando, desangrándose, y terminar con esa frase que prefiero que vean la película y recuerden ustedes. Y cómo enmarca ese plano. Fíjense en la grandeza de los planos y en el uso del gran angular casi para abarcar cuanto más mejor y para hacer más grande, sin que parezca Ojo de Pez a lo Terrence Malick en Vida Oculta, no, así a lo grande, enmarcando casi de western, porque la historia tiene parte de western, aunque no haya tiroteos y tal, por la localización, juega mucho con eso, y juega mucho con esos planos. Ya les he dicho que utiliza el espacio y lo que rodea a los personajes, el paisaje, como lo utilizaba en parte John Ford, como un enemigo, sobre todo al principio. Luego es un enemigo al que van domesticando y al final acaban derrotándole, pero no puede derrotar la podredumbre que lleva dentro, y que es la que le lleva a matar a Eli y completar el círculo del viaje a la locura, al infierno que él mismo se ha construido, a esa jaula que él mismo se ha construido. La presencia de ese mayordomo, ese plano del tipo que ni se inmuta. ¿Cuántas cosas habrá visto ese señor ahí? Y ese hijo que le dice, me voy a pirar y me voy a largar de aquí porque me voy a México con mi mujer, vamos a ser allí empresarios, a ver si encontramos petróleo o no, me da igual, no quiero competir contigo, lo único que quiero, lo único que quiero es tener mi propia vida y alejarme de ti. Porque todo lo que tocas lo corrompes, todo lo que tocas se pudre. Y tenemos ese momento de la revelación de Paul, de qué sucedió con Paul, de tu hermano. Fíjate, fue mucho más listo que tú, con todo lo que te crees, con todo lo que tú has sido. Cogió su dinero, se piró, y ahora tiene 3 pozos que le dan mucho dinero, y que está haciendo $5.000 por cada uno de ellos, y está haciendo no sé cuántos barriles a la semana, y tú eres un desgraciado que has utilizado a Dios para aprovecharte de la gente, y ahora no tienes nada. Eso es más duro todavía casi que la muerte del personaje. Esas palabras son como una ráfaga de bofetadas en la cara de tú que has estado tanto detrás de tu hermano. Y
daos cuenta que la lucha de poder entre esos dos personajes, que ha sido una de las cosas que ha marcado la película, siempre ha sido de una forma sutil, nunca han tenido ningún enfrentamiento real, se han dicho cosas a la cara, en plan... pero nunca, sonrisita de... cuanto pueda te voy a meter en Robina, así, la faca, y luego voy a retorcer bien para que desangres. Pero nunca sean a la cara, sean... Sí, claro, hombre, ¿quieres bendecir el pozo? Claro, yo te dejo bendecir el pozo, vente para acá. ¿Cómo? ¿Que ha pasado esto? Claro, si es que tenías que haberme dejado bendecir el pozo, no pasa nada. Vuelva al seno del Señor, que nosotros te queremos. Es una lucha de poder entre ellos dos que se ha dado de una forma muy sutil, muy tranquila, sin un enfrentamiento físico real hasta el final, en el que el viaje del personaje se completa y vuelve a estar tan solo, o casi tan solo como al principio, cuando no tenía nada ni a nadie y estaba rodeado de la grandeza del panorama para conseguir llegar al hospital, y aquí está rodeado de la grandeza de su casa, pero solo, igualmente, tirado en el suelo igualmente, vacío igualmente y roto por dentro. Es una maravillosa muestra de definir lo que es el ser humano por dentro, las miserias del ser humano, y tener muy claro cómo podemos llegar a ser. Y tener claro también que existe optimismo y esperanza en el ser humano, está en el hijo del protagonista, está en él, claro que está en él esa esperanza. Magnífica película, 5 estrellas, de verdad. Para mí, junto con El Hilo Invisible, lo mejor. Y estamos hablando de un tipo que tiene películas muy, muy, muy buenas. De películas de 9, 10, 8, 9, 10 todo el rato. Pero esta es su obra magna, junto con El Hilo Invisible, como digo. El año que ella no ganó No es País para Viejos, que se rodaba en el mismo sitio, además. Complicada decisión entre una y otra, y quizás esta sea un pelín mejor, pero la otra sea un pelín más academicista, y adorando, no se engañen, adorando No es País para Viejos. Ese año creo que estaba todavía nominada en 5 y creo que estaba nominada Juno, y no me acuerdo qué más, pero es una obra enorme y maravillosa que deberían ver si no han visto, y que espero que disfruten. Y que evidentemente le damos las gracias al amigo Fernando por hacernos revisarla y hablar de ella con él. Le dan al like, se suscriben, se quedan en casa por ahora. Espero que llegue un momento en el que vean estos vídeos y lo de quedarse en casa no tenga ningún sentido. Esperemos que así sea. Pero mientras, quedémonos en casa, que denle al like, suscríbanse, cuéntenos lo que quieran y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.